Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta vez les traigo un pequeño video que tiene que ver con la función lineal que estuvimos trabajando esta semana, ¿sí? Como ya hemos visto, hay muchas ecuaciones que definen a una función lineal, ¿sí? Sabemos que la representación gráfica de una función lineal es una recta, y para que sea función, esa recta debe ser no vertical, ¿sí? Bueno, en cuanto a las ecuaciones, hemos visto la ecuación conocida como ecuación explícita de la recta, no vertical, que es del formato y igual a por x más b, en donde a representa la pendiente de la recta, que tiene que ver con la inclinación que tiene la recta, y b es la ordenada al origen, tiene que ver con la intersección entre la recta y el eje de las ordenadas, el eje y. Esta ecuación siempre va a representar a una función. Otra ecuación que define a una recta es la ecuación conocida como implícita, que tiene este formato: a por x más b por y más c igual a 0. Cuidado que este a y este b no necesariamente representan lo mismo que en la ecuación anterior. A y b deben ser simultáneamente no nulos. Esto significa que no pueden ser 0 los dos al mismo tiempo. Puede ser A 0 pero B no, o puede ser B 0 pero A no. En simultáneo no, porque no tendríamos función. Esta ecuación implícita no siempre es función, porque imagínense en el caso de que B valga 0, ¿sí? Este término desaparece, y si yo despejo me queda x igual a un número, y x igual a un número es la representación de una recta vertical que no es función. Así que esta ecuación abarca todos los casos de rectas, ¿sí? Tanto rectas no verticales como las rectas verticales. Esta es una ecuación un poco más amplia, donde no necesariamente va a representar siempre a una función, ¿sí? Y por último hay una que es bastante curiosa, que se la conoce como ecuación segmentaria, algunos la llaman ecuación canónica, y tiene este formato, ¿sí? Nuevamente este A y este B no necesariamente están relacionados con el A y el B de la primera ecuación. Sí deben ser distintos de cero, obviamente, porque están en el denominador de las fracciones. Esta es la ecuación de una recta conocida como ecuación segmentaria, y en este caso sí siempre vamos a tener representación gráfica de una función. Es decir, esta representa la ecuación de una función. Con respecto a la gráfica, tomé un ejemplo cualquiera. Para poder graficar una función lineal existen varias alternativas. Una alternativa sería elaborar una pequeña tabla de valores, ¿sí? En donde la variable independiente, que es la x, uno le asigna valores arbitrarios, realiza las cuentas y busca su correspondiente valor de y, ubica los puntos en el plano y luego une esos puntos con una línea recta, ¿sí? Recuerden que para que una recta quede definida se necesitan al menos dos puntos distintos, así que en una tabla de valores con tan solo calcular dos puntos de la recta sería suficiente. Pero existe otra técnica bastante simple para poder graficar, es una de las funciones más simples, que es teniendo en cuenta la ecuación, ¿sí? Esta es la representación gráfica de esta recta cuya ecuación es una ecuación explícita. Nosotros dijimos que a este número B se lo conoce como ordenada al origen, o sea que representa la intersección con el eje de la Y. Entonces, un punto conocido de esta recta es el punto de coordenadas 0, 2. Corta el eje Y a la altura de 2, ¿sí? Y también dijimos que la pendiente tiene que ver con la inclinación que tiene la recta, ¿sí? En este caso, fíjense que para pasar, por ejemplo, de este punto de intersección en el eje Y a este punto de intersección en el eje X, tuve que bajar 2 unidades y luego desplazarme 6 unidades hacia la derecha. Por ejemplo, elegí estos dos puntos porque son los más visibles, ¿sí? Desde la intersección en el eje X a otro punto de la recta que elegí por gusto, la intersección con el, perdón, desde la intersección con el eje Y a otro punto de la recta que por gusto elegí la intersección con el eje X, para pasar de este punto a este, tuve que bajar 2 unidades y desplazarme 6 a la derecha. O también podría haber hecho desplazar 6 a la derecha y bajar 2 unidades. Esos movimientos, esas variaciones que hay respecto del eje Y y respecto del eje X definen lo que se conoce como pendiente de la recta, ¿sí?
La pendiente de una recta no es otra cosa que el cociente entre los movimientos o los desplazamientos verticales que hago para ir de un punto a otro sobre los desplazamientos horizontales. Un detalle, los desplazamientos horizontales vamos a hacerlos siempre hacia la derecha, y los desplazamientos verticales los haremos hacia arriba si la pendiente es positiva y hacia abajo si la pendiente es negativa. Fíjense que en este caso, bajar 2 unidades lo representé con un -2, ¿sí? Y desplazarme 6 unidades hacia la derecha, el número 6. Simplifiqué esta fracción y me quedó -1/3 que representa la pendiente de la recta. Esto es otra manera inmediata de poder graficar las funciones lineales, ¿sí? Bien, acá tenemos un caso de la ecuación segmentaria, en donde podemos observar que esta ecuación tiene la particularidad, no sé si notan en el gráfico, miren las intersecciones en el eje X y en el eje Y. ¿Con quiénes coinciden? Coinciden con los valores que definimos en la ecuación general como A y B. Fíjense, X sobre 5, y la intersección en el eje X es 5, Y sobre 2, y la intersección en el eje Y es 2. Pero el formato de la ecuación debe ser una suma igualada a 1, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así que este numerito representa el B de la ecuación general, que en este caso el B estaría representado por un 2, y este puntito, esa intersección, estaría representado por el A en la ecuación general, que en este caso sería el 5, ¿sí? Bien, con respecto al análisis gráfico de la función lineal, es bastante sencilla, ¿sí? Esta función tiene la ventaja de que tanto el dominio como la imagen son todos los números reales. Cuidado, que si se trata de una recta horizontal, la imagen obviamente no serán todos los reales, estará conformada únicamente por un solo valor, ¿sí? Si la recta no es horizontal, corta el eje X en un solo punto, ¿sí? De la ecuación explícita de la recta, igualamos a 0 y despejamos X para hallar la raíz, y por supuesto que haciendo el cociente entre el opuesto de B y A, sale el valor de la raíz o intersección con el eje X. La ordenada al origen en algunos casos viene dada por la función, si no se obtiene reemplazando a X por 0, y la ventaja de esta función es que si se trata de una recta con pendiente positiva, será creciente en todo su dominio. Si se trata de una recta con pendiente negativa, será decreciente en todo su dominio, y si se trata de una recta con pendiente 0, es decir, de una recta horizontal, será constante en todo su dominio. Como todos sus dominios son los reales, podemos decir que crece en todo R, decrece en todo R, o es constante en todo R, ¿sí? Esta función no tiene ni máximos ni mínimos relativos, y no tiene paridad tampoco, salvo que se trate de la recta y igual a x, que es la recta identidad, o la recta y igual a menos x, que en esos casos sí se estaría tratando de una función impar, pero son solo esos dos casos particulares. También existe el caso particular de la función constante, o sea, de la recta horizontal. En el caso de la recta horizontal podemos decir que se trata de una función par, dado que al cambiar x por menos x, la ecuación de la recta no cambia, porque la recta horizontal no depende de x, ¿sí? Bien. Por último, vamos a ver qué posiciones relativas pueden tener las dos rectas en el plano, ¿sí? Las rectas pueden ser paralelas, pero hay dos tipos de paralelas. Pueden ser paralelas en donde no coinciden, y pueden ser paralelas en las que coinciden, ¿sí? En ambos casos, las ecuaciones tienen la misma pendiente, ¿sí? Las ecuaciones que definen a las rectas paralelas tienen que tener la misma pendiente. Entonces podemos decir que dos rectas son paralelas, sí, solo si tienen exactamente la misma pendiente, ¿sí? Ahora, cuando uno dice que las rectas son paralelas, tenemos dos tipos de situaciones. O son paralelas en donde no coinciden, claramente no tienen ningún punto en común, o son paralelas coincidentes en donde todos sus puntos son comunes, ¿sí? Y otro caso es el caso de las rectas secantes. Secantes significa que se cortan, ¿sí? Podemos tener un caso en donde se corten en cualquier formato, o un caso particular donde se corten en forma perpendicular, es decir, que se cortan formando 4 ángulos rectos, ¿sí? En estos casos, las pendientes obviamente van a ser distintas, ¿sí? Y las rectas van a tener un único punto en común.
En el caso particular donde las rectas se corten formando 4 ángulos rectos, decimos que las rectas son perpendiculares. Y esto va a suceder siempre y cuando el producto de las pendientes de las rectas dé -1. También se suele decir que dos rectas son perpendiculares si la pendiente de una recta es la opuesta e inversa de la otra, ¿sí? A mí me gusta más definirla de esta manera porque es una forma más general y no tengo que andar recordando tantas cosas, ¿sí? Si el producto de las pendientes de ambas rectas da -1, las rectas son perpendiculares. Es decir, son secantes, se cortan en un punto y determinan 4 ángulos rectos entre ellas, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos analizando de función lineal? Nosotros al principio de esta materia resolvimos sistemas de ecuaciones por distintos métodos. Vimos el método de sustitución, el método de igualación, el método de sumas y restas. Lo que podemos agregar ahora es la resolución gráfica, porque los sistemas de ecuaciones lineales que resolvimos a principio del cuatrimestre anterior no son otra cosa que ecuaciones de funciones lineales, ¿sí? Entonces, las representaciones gráficas de esas ecuaciones serán rectas. Y la posibilidad de representar esas rectas pueden ser que las rectas sean paralelas y no tengan puntos en comunes, es decir, que el sistema de ecuaciones no tendría solución. Puede ser que las rectas sean paralelas, pero coincidan en todos sus puntos. Eran los casos donde las rectas, donde los sistemas tenían infinitas soluciones. O puede ser que se corten en un único punto, en donde ahora podemos visualizar si se cortan en forma perpendicular o se cortan en cualquier otro formato, ¿sí? Así que integramos un poquito más de lo que estuvimos estudiando el cuatrimestre anterior, pero ahora desde el punto de vista gráfico. Así que como ejercicio les voy a dejar que encuentren, si es que existen, la intersección entre estas dos rectas, ¿sí? Y descubran qué posición relativa tienen ellas dos. Bueno, con esto damos por finalizada la parte de función lineal, nos vamos a ir metiendo con función cuadrática, vamos a analizar las características gráficas de la función cuadrática, dado que la parte algebraica ya la hemos trabajado. Bueno, nos vemos la próxima, espero que les haya sido de utilidad.